para todos, bienvenidos a otra emisión de Primeras Miradas a Urantia. Hoy vamos a tener a Natalie Jaimes con el tema La Trinidad Paradisíaca en Conceptos Básicos. Adelante, Natalie. Buenas noches. Tengan todos buenas noches. Es un gusto el estar hoy aquí, el hacer una presentación con respecto a unos conceptos básicos sobre la Trinidad Paradisíaca. Deseo que sea de su agrado. Los conceptos que he utilizado han sido los más claros, suaves y entendibles que puedo yo transmitir con respecto al tema. Comenzamos. La Trinidad. La Trinidad es una unidad de deidad y esta unidad descansa eternamente sobre los cimientos absolutos de la singularidad divina de las tres personalidades originales coordinadas y coexistentes: Dios el Padre, Dios el Hijo eterno y Dios el Espíritu infinito. Así lo encontramos en el documento 10 del libro de Urantia. Ahora bien, para entrar en tema, veo necesario que conversemos un poco en lo que la historia nos tiene con respecto a las religiones evolucionarias, de cómo ven ellas la Trinidad. En la mayoría de las iglesias cristianas, la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Esta creencia afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, según el cristianismo. La Trinidad se llama así al conjunto de las tres personas divinas en una sola y única esencia. La Trinidad es el término con que se designa la doctrina central de la religión cristiana. La religión católica, como la evangélica, comparten su concepto de Trinidad en el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios en esta Trinidad. Pero no en todas las religiones cristianas aceptan la existencia de la Trinidad. Existen varias denominaciones, religiones cristianas, que consideran que la Trinidad no es una doctrina que se encuentre en sus textos bíblicos. Ellos consideran que la Trinidad es producto del desarrollo teológico en siglos posteriores bajo influencia del pensamiento filosófico griego, como son las iglesias unitarias, los testigos de Jehová, los pentecostales, unicitarios, y así como las iglesias binitarias rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica, indicando que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres completamente separados que trabajan juntos en completa unidad bajo el mismo propósito. Ahora, ¿cómo sería el concepto a aquellas religiones que no creen en la Trinidad? ¿Cómo las podemos definir o cuál es el concepto? Bueno, el concepto es el antitrinitarismo, que es una forma de cristianismo, que rechaza el dogma cristiano de la Trinidad. La enseñanza de que Dios es tres personas distintas, coeternas, coiguales e indivisiblemente unidas en un solo ser y esencia, que viene del griego ousia. Ahora, hay otras religiones no cristianas que rechazan la idea de la Trinidad. Por supuesto, la Trinidad en sí es creencia, o en quien más las difunde, comparten, son las religiones cristianas. Las que no son cristianas rechazan casi en su totalidad el concepto de Trinidad. En el caso del judaísmo, la idea de Dios como dualidad o Trinidad es herético, implica herejía, incluso es considerada por algunos politeístas. Según las creencias judaicas, la Torá descarta un Dios trinitario en Deuteronomio.
Los hebreos conocían sobre la Trinidad de las tradiciones ceneas de los días de Melquisedec, pero su ardor monoteísta por el Dios único, Yahvé, había eclipsado estas enseñanzas de tal manera que al tiempo de la aparición de Jesús, la doctrina Elohim se había prácticamente desarraigado de la teología judía. La mente hebrea no podía reconciliar el concepto trinitario con la creencia monoteísta en el Señor único, el Dios de Israel. Igual ocurre en otra religión, como en el caso del Islam. Los seguidores de la fe islámica, del mismo modo, fueron incapaces de captar la idea de la Trinidad, de la idea de la adoración de una deidad que existe en una manifestación triuna de divinidad y personalidad. Para ellos, para estas religiones no cristianas, el concepto de Trinidad viene a ser algo que aberrante incluso. El concepto de aceptación de la Trinidad, entonces, se arraiga mejor en aquellas religiones que poseen una tradición monoteísta, firme, combinada con flexibilidad doctrinal. ¿Quiénes forman la Trinidad según religiones evolucionarias cristianas? Bueno, el libro de Urantia nos habla sobre la historia del pasado de las religiones evolucionarias, en cómo llegó ese concepto de la Trinidad, cómo lo ven, a quién ellos denominan las personas que forman parte de la Trinidad. Entonces tenemos en el libro de Urantia, en el documento 104, dice así: el concepto cristiano de la Trinidad, que comenzó a ganar reconocimiento hacia fines del primer siglo después de Cristo, comprendía al Padre Universal, a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo. Para nosotros, quienes hemos leído el libro, sabemos y reconocemos a estas personas, que sería entonces el Padre Universal, el Hijo Creador de Nevadón, como segunda persona, y la tercera, ministra divina de Salvintón, espíritu materno del universo local y consorte creativo del Hijo Creador. Así es como lo ve la Iglesia Católica en sus primeros inicios. ¿Okay? Ha sido difícil para muchos de mente cósmica creer que la segunda persona de la deidad, el segundo miembro de la infinita Trinidad, se hallaba una vez en Urantia, y aunque en espíritu esto es verdad, en la realidad no es un hecho. Los hijos creadores, que son los Micaeles, y para nosotros nuestro Micael, conocido en el planeta como Jesús de Nazaret, incorpora plenamente la divinidad del Hijo Eterno, pero no son la personalidad absoluta. Entonces aquí, como he conversado con algunos conocidos, algunos amigos, tienen vamos a decirlo así, desconocimiento de que la segunda persona de la Trinidad, para ellos, es Jesús de Nazaret. Consideran que el universo, el gran universo, es solo nuestros planetas, los planetas que están junto con nosotros en nuestro sistema solar. Que el universo solamente es nuestro sistema solar, el que ha visto desde hace unos años atrás, muy poco, la NASA, etcétera, aunque hoy en día en las noticias ya dicen y comunican que hay una cantidad increíble de planetas, pero en el momento que se escribió, que se publicó ciertos libros de las religiones católicas, evangélicas, otras cristianas, pensaban que solamente en el universo estaba nuestro planeta, el Sol y los otros planetas que están junto con nosotros en el sistema solar. Por eso la creencia que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad es Jesús. En el caso de los adventistas, hay un documento que aparece en la fe adventista, donde ellos tienen unos grandes conflictos en reuniones públicas que aparecen en internet. Cito una de ellas. Dice así: me estoy dando cuenta de algo, y es que cuando Esteban fue llevado ante el concilio, le acusaron de decir cosas que no decía. En el caso de muchos, no hay acusación, pero se parte de un punto errado, y es el de hacernos decir cosas que no decimos, que Cristo es creado. Cristo no es creado, y la diferencia entre creado y engendrado es abismal. Se usa el argumento de Isaías para decir que el Hijo es eterno, pero el propio versículo lo llama también el Padre. Entonces, el Hijo es Padre.
Según la argumentación de Isaías, el Hijo es también Padre, pero esto atentaría incluso contra la creencia actual adventista que declara que el Hijo no es el Padre. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Nosotros no negamos la divinidad de Cristo, ni lo hacemos un Dios menor. Simplemente entendemos que el Padre le dio potestad para ser hecho igual a Él. El Padre entroniza a su Hijo y le da a compartir el trono que antes solo le pertenecía al Padre. Y ese trono solo puede ser compartido por uno igual a Él. Eso está en un manuscrito de la fe adventista, un manuscrito 49 del año 1906. O sea, uno que sea de su misma sustancia y naturaleza, y este únicamente es el Hijo, nadie más. Dice también que Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Esto aparece en las joyas de los testimonios en el tomo 3 de la fe adventista. Entonces, la revelación de la Trinidad, ¿cuándo comenzó en Urantia? Bueno, la primera comprensión transmitida provino del séquito del príncipe de Caligastia, alrededor de 500.000 de años atrás. Este primer concepto de la Trinidad se perdió para el mundo en los tiempos de la rebelión planetaria. La segunda presentación enseñada sobre el concepto de la Trinidad fue la de Adán y Eva en el primero y segundo jardín. Estas enseñanzas no se habían borrado completamente, ni siquiera en los tiempos de Maquiventa Melquisedec, alrededor de 35.000 años más tarde. Continuaba vestigios aún en la Mesopotamia, Egipto, pero más específicamente en la India, donde fue perpetuado representativamente por el dios védico del fuego con 3 cabezas. La tercera presentación de la Trinidad a los urantianos fue realizada por Maquiventa Melquisedec, simbolizada con los 3 círculos concéntricos que el sabio de Salem lucía en su pecho. Pero Maquiventa descubrió que era muy difícil enseñar a los beduinos sobre el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Sus discípulos pensaban que la Trinidad consistía en los 3 altísimos de Nor-Latiadec. Otros concibieron a la Trinidad como el soberano del sistema, el Padre de la constelación y la deidad creadora del universo local. En esos tiempos, captaron en forma muy remota la idea de la asociación en el paraíso del Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿qué nos revela el libro de Urantia sobre la Trinidad paradisíaca? Esta información la podemos leer ampliamente, con detalle, en los documentos 0, que es el prólogo, documento 10 y 104. Allí nos habla de la Trinidad paradisíaca, deidad suprema. Está formada por el Padre Universal como la primera fuente y centro, el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro, el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro. En el libro de Urantia, documento 7, nos habla de los inicios de la Trinidad, donde viene este concepto. No se debe confundir el concepto de la Trinidad de la religión revelada con las creencias en las triadas de las religiones evolucionarias. Las ideas de las triadas surgieron de muchas relaciones sugestivas, pero principalmente debido a las 3 articulaciones de los dedos. Y porque era necesario un mínimo de 3 patas para estabilizar un taburete. Porque 3 puntos de apoyo podían sostener una tienda. Además, el hombre primitivo por mucho tiempo no sabía contar más allá de 3. Aparte de ciertas parejas naturales, tales como el pasado y el presente, el día y la noche, el calor y el frío, lo masculino y lo femenino, el hombre generalmente tiende a pensar en triadas: ayer, hoy y mañana, amanecer, mediodía y atardecer, padre, madre e hijo. Se aplaude 3 veces al victorioso. Los muertos se entierran al tercer día
y el fantasma se aplaca mediante 3 abluciones de agua. Esto lo podemos leer en el documento 104. Como consecuencia de estas asociaciones naturales en la experiencia humana, la triada apareció en la religión mucho antes de que fueran reveladas a la humanidad la trinidad paradisíaca de deidades, o aún alguna de sus representantes. Más adelante, los persas, hindúes, griegos, egipcios, babilonios, romanos y escandinavos, todos tuvieron dioses en triadas, pero estos aún no eran verdaderas trinidades. Las deidades en triadas tuvieron todas un origen natural y han aparecido en algún momento u otro entre la mayoría de los pueblos inteligentes de Urantia. Sobre la Trinidad, el Hijo Eterno del Paraíso, por primera vez en los registros humanos, claramente se identifica personalmente. El actor conjunto, el concepto de la tercera persona de la deidad, es único y original en los documentos de Urantia. En el libro de Urantia, la Trinidad del Paraíso encuentra su única identificación y reconocimiento real. Para mí, al haber leído los conceptos de la Trinidad, incluso en los primeros momentos que leía el libro, en los primeros documentos, cuando me hablaba de Trinidad, yo tenía aún esa confusión. Como me las manifesté, creía ese concepto antiguo de la religión evolucionaria católica, en que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad era Jesús, así lo creía. Y fue gracias a este libro que amplió mi información, amplió mi conocimiento, mi entendimiento. Y me cuesta creer, pienso, que todos saben esto. Y la verdad es que no es así. Esto hay que comunicarlo, transmitirlo y enseñarlo. Jesús enseñó a sus apóstoles la verdad sobre las personas de la Trinidad del Paraíso, pero pensaron que les hablaba figurativa y simbólicamente. ¿Cómo es la Trinidad del Paraíso? Bueno, en el documento 10 encontramos lo siguiente. Dios funciona como deidad absoluta solo en la Trinidad del Paraíso y en relación con la totalidad del universo. En el prólogo nos habla de que la Trinidad del Paraíso, original y eterna, es existencial y era inevitable. Esta Trinidad sin principio era inherente en el hecho de la diferenciación de lo personal y lo no personal por la libre voluntad del Padre y se factualizó, se hizo realidad cuando su voluntad personal coordinó estas realidades duales por medio de la mente. El universo maestro actual, visto en retrospectiva o en perspectiva, es impensable sin la Trinidad. La Trinidad paradisíaca de las deidades eternas permite que el Padre pueda escapar del absolutismo de la personalidad. El Hijo Eterno y los diversos hijos de origen divino, juntamente con el actor conjunto y sus hijos universales, eficazmente liberan al Padre de las limitaciones, por otra parte inherentes en primacía, perfección, inmutabilidad, eternidad, universalidad, absolutez e infinidad. Los hijos divinos son ciertamente el verbo de Dios, pero los hijos del Espíritu son en verdad la acción de Dios. Dios habla a través del Hijo y con el Hijo actúa a través del Espíritu infinito. Mientras que en toda actividad del universo el Hijo y el Espíritu son perfectamente fraternales, obrando como dos hermanos iguales en admiración y amor hacia un Padre común, honorable y divinamente respetado. La Trinidad es una asociación de personas infinitas que funcionan como una entidad corporativa. La Trinidad es entonces, basándome en aquello que acabo de decir, que dice en el documento 10, es una asociación de personas infinitas que funcionan en una capacidad no personal, pero no en contravención de la personalidad. La ilustración es burda, la que citan aquí en el libro, pero así es como sigue a continuación. Pero un padre y un hijo y un nieto podrían formar una entidad corporativa que sería no personal y sin embargo estaría sujeta a sus voluntades personales. Como hijo de Dios, puedes percibir la actitud personal del amor en todos los actos de Dios Padre, pero
no siempre podrás comprender cuántos de los actos de la Trinidad del Paraíso en el universo redundan en bien de los individuos mortales en los mundos evolutivos del espacio. Aunque la creencia del hombre en Dios como Padre del Paraíso sea sumamente firme, los horizontes cósmicos en expansión exigen que también reconozca la realidad de la deidad del paraíso como ley universal, que reconozca la soberanía de la Trinidad que se extiende hacia afuera desde el paraíso y que eclipsa aún los universos locales evolutivos de los hijos creadores y de las hijas creativas de las tres personas eternas, cuya unión de deidad es el hecho y realidad e indivisibilidad eterna de la Trinidad del paraíso. La comprensión conceptual de la asociación de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu, prepara la mente humana para la presentación ulterior de ciertas otras relaciones triples. La razón teológica puede satisfacerse plenamente mediante el concepto de la Trinidad del paraíso, pero la razón filosófica y cosmológica exigen el reconocimiento de otras asociaciones triunas de la primera fuente y centro, aquellas triunidades en las que el infinito funciona en varias ocupaciones no padre, de manifestación universal, las relaciones del Dios de la fuerza, la energía, el poder, la causación, la reacción, la potencialidad, la actualidad, la gravedad, la atención, el modelo, el principio y la unidad. Conceptos que podremos ver más claros cuando hablemos en otra oportunidad con respecto a las triunidades y las triodidades. Ahora bien, autodistribución de la primera fuente y centro. Parecería que el Padre, allá por la eternidad, inauguró una política de profunda autodistribución. Hay en la naturaleza altruista, amante y amable del Padre Universal algo inherente que lo hace reservarse el ejercicio exclusivo tan solo de aquellos poderes y autoridad que al parecer encuentra imposible delegar o conceder. El Padre Universal siempre se ha despojado de las partes de sí mismo que son otorgables a otro creador o criatura. Ha delegado en sus hijos divinos y en sus inteligencias asociadas todo poder y toda autoridad que pudiera ser delegada. Mediante la técnica de la trinidización, el Padre se despoja de esa personalidad espiritual no cualificada que es el Hijo, pero al hacerlo, se constituye en el Padre de este mismo Hijo y por ello se inviste de ilimitada capacidad de ser el Padre divino de todos los tipos de criaturas de voluntad inteligente posteriormente creadas, eventuadas o de otro modo personalizadas. Como la personalidad absoluta y no cualificada, el Padre puede funcionar solamente como el Hijo y con el Hijo, pero como Padre personal continúa otorgando personalidad a las diversas huestes de los diferentes niveles de criaturas volitivas inteligentes y por siempre mantiene relaciones personales de asociación amante con esa vasta familia de hijos universales. Después de que el Padre ha otorgado la personalidad de su Hijo, la plenitud de sí mismo, y cuando se completa y se perfecciona este acto de autodotación del poder y naturaleza infinitos que de este modo existen en la unión del Padre y el Hijo, los socios eternos conjuntamente otorgan aquellas cualidades y atributos que constituyen otro ser más como ellos. Y esta personalidad conjunta, el Espíritu Infinito, completa la personalización existencial de la deidad. El Hijo es indispensable para la paternidad de Dios. El Espíritu es indispensable para la fraternidad de la segunda y tercera personas. Tres personas son un grupo social mínimo, pero esta es la menos importante de todas las muchas razones para creer en la inevitabilidad del actor conjunto. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son personas únicas. Ninguno es un duplicado, cada uno es original. Todos están unidos. El Padre conoce la experiencia de tener un hijo que es su igual,
pero el Padre no conoce de ningún antecedente ancestral. El Hijo Eterno tiene la experiencia de la filiación, reconocimiento del ancestro de personalidad, y al mismo tiempo el Hijo está consciente de ser un Padre conjunto del Espíritu Infinito. Y el Espíritu Infinito está consciente del doble ancestro de su personalidad, pero no es progenitor de una personalidad coordinada de la deidad. Observamos, dice aquí, el censor universal que escribe el documento número 10, dice así: observamos que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutez, excepto la paternidad absoluta y la evolución absoluta. No sabemos si la evolución es un atributo inalienable del Padre. Solo podemos observar que no se despojó de la evolución. Tal infinidad de voluntad debe haber sido eternamente inherente a la primera fuente y centro. Ahora, las tres personas de la deidad. El Padre, para haber sido absoluto en un sentido total, en algún momento eternamente distante, debe haber existido a solas. Pero nunca tuvo tal existencia solitaria. El Hijo y el Espíritu son ambos coeternos con el Padre. La primera fuente y centro siempre ha sido y siempre será el Padre eterno del Hijo original, y con el Hijo, el eterno progenitor del Espíritu infinito. Nos enseña que el Hijo y el Espíritu tienen relaciones idénticas con el Padre en la asociación de la Trinidad, en la eternidad, y como deidades indudablemente lo hacen, pero en el tiempo y como personalidades ciertamente revelan relaciones de una naturaleza muy variada. El Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito son, en cierto sentido, los seres personales que constituyen la deidad total. Su unión en la Trinidad del Paraíso y la capacidad absoluta de la Trinidad equivalen a la capacidad de la deidad total, y dicha culminación de la deidad trasciende tanto lo finito como lo absónito. Las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son ciertamente iguales en naturaleza, coordinados en ser, pero hay diferencias inequívocas en sus actuaciones universales. Y cuando actúan solos, cada persona de la deidad está aparentemente limitada en su absolutez. La Trinidad del Paraíso es una entidad real, no una personalidad, pero sin embargo una realidad verdadera y absoluta. La Trinidad, no una personalidad, pero sin embargo compatible con personalidades coexistentes, las personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad es una realidad de deidad supersumativa que se eventúa en la conjunción de las tres deidades del paraíso. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la Trinidad paradisíaca? Bueno, la podemos encontrar en el documento 10 y 104. Yo les preparé la siguiente síntesis. La Trinidad no tiene atributos, tiene funciones, tales como la administración de la justicia, las actitudes de totalidad, la acción coordinada y el sobrecontrol cósmico. Estas funciones son activamente supremas, últimas, y dentro de los límites de la deidad, absolutas hasta donde interese a todas las realidades vivientes del valor de la personalidad. Las funciones de la Trinidad del Paraíso no son simplemente la suma de la aparente dote de divinidad del Padre, más aquellos atributos especializados que son únicos en la existencia personal del Hijo y el Espíritu. La asociación de estas tres deidades del paraíso da por resultado la evolución, eventuación y deidización de nuevos significados, valores, facultades y capacidades para la revelación, la acción y la administración universal. La Trinidad del Paraíso se ocupa del total. La Trinidad es el total de deidad. La justicia es una de las funciones de la Trinidad.
toda ley se origina en la primera fuente y centro. Él es la ley. La administración de la ley espiritual es inherente en la segunda fuente y centro. La revelación de la ley, la promulgación e interpretación de los estatutos divinos es capacidad de la tercera fuente y centro. Nos lo explica con más detalle en el documento 10.6.1. La justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del Paraíso, pero la bondad, la misericordia y la verdad son el ministerio universal de los seres personales divinos, cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. La justicia no es la actitud del Padre, el Hijo o el Espíritu. La justicia es la actitud trinitaria de estos tres seres personales, de amor, misericordia y servicio. La justicia no es nunca una actitud personal, es siempre una función plural. El Maestro, nuestro Jesús, cuando estaba en la tierra, enseñó a sus seguidores que la justicia no es nunca una acción personal, es siempre una función de grupo. Tampoco los dioses como personas administran la justicia, pero sí cumplen con esta misma función como un todo colectivo, como la Trinidad del Paraíso. Lo podemos leer en el documento 104. La prueba, la base de la equidad, la justicia en armonía con la misericordia, es suministrada por las personalidades de la tercera fuente y centro, el representante conjunto del Padre y del Hijo en todos los dominios y para la mente de todos los seres inteligentes de la creación. El juicio, la aplicación final de la justicia, de acuerdo con las pruebas sometidas por las personalidades del Espíritu Infinito, es la obra de los hijos estacionarios de la Trinidad, seres que comparten la naturaleza trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu unidos. Este grupo de hijos de la Trinidad comprenden las siguientes personalidades: secretos trinidizados de la supremacía, eternos de los días, ancianos de los días, perfecciones de los días, recientes de los días, uniones de los días, fieles de los días, perfeccionadores de la sabiduría, consejeros divinos, censores universales. Este tema significa un concepto muy amplio, importante y con detalle un día hablarlo en otra presentación. En este tema solo estamos hablando de lo que es la Trinidad del Paraíso, pero se los menciono para que en otro capítulo, en otra presentación, lo recordemos. Ya tenemos una base inicial. La Trinidad funciona en todos los niveles del cosmos y el hombre mortal está limitado al nivel de lo finito. Por consiguiente, el hombre debe contentarse con un concepto finito de la Trinidad como Trinidad. Como mortal en la carne, debes contemplar la Trinidad de acuerdo con tu esclarecimiento individual y en armonía con las reacciones de tu mente y de tu alma. Puedes saber muy poco del carácter absoluto de la Trinidad, pero según asciendas hacia el paraíso, te asombrarás muchas veces de las revelaciones sucesivas y de los descubrimientos inesperados de la supremacía y ultimidad, sino de la absolutez de la Trinidad. Para terminar, es su dirección hacia Dios. Tu logro real no es tan importante como el hecho de que la dirección de tu progreso es hacia Dios. Lo que te estás convirtiendo día a día es infinitamente más importante que lo que eres hoy. Lo dijo Jesús en el libro de Urantia, documento 147. Muchas gracias. Espero les haya gustado y haya llegado a sus mentes, a sus memorias, algunas de las palabras que les presenté en este resumen. Bueno, a continuación les doy la palabra a Marinet, por favor, para que le dé derecho de palabra a quienes quieran participar. Gracias. Sí, creo que Marinet salió. Ajá, Marinet salió. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, aportes? ¿Quién se anima? Yo aprovecho y felicito a mi esposa por la buena presentación tan bonita. ¿Quién se anima primero? ¿Quién se lanza? Ángela, adelante. No, pero me lanzo a felicitar a Natalie, que nunca la había visto. Me parece increíble, se metió con un tema bastante fuerte.
Me quedó muy claro lo de la Trinidad, Natalie, muchas gracias. Y en comparación, pues comparando, poniendo paralelos digamos, con la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, mil gracias, mis felicitaciones. Y después de la primera pregunta, puede que me lance con otra. Gracias. Gracias. Gracias, Ángela. Ese era mi propósito, dar apenas una base muy inicial, muy básica, para quienes en alguna oportunidad también nos pueda ver en YouTube, tenga un poquito más claro las diferencias que hay con los conceptos que las religiones evolucionarias nos han enseñado a lo que el libro de Urantia nos revela. Adelante, Jairo. Gracias, buenas noches. Excelente presentación, Natalie. No es fácil hablar de la Trinidad en términos sencillos. Realmente es un reto. Bien, yo quería puntualizar algunos aspectos. Primero que todo, la Trinidad no es una persona. Es una realidad de deidad. Es una entidad. Los reveladores llaman entidad a aquellas realidades vivientes inteligentes. Pueden ser deidad o no deidad. Y cuando hablo de realidades vivientes, no estoy hablando de seres vivos, porque la Trinidad no es un ser, es una entidad, una realidad viva que existe porque así está contemplado en el plan de nuestro Creador universal. Lo otro que quería puntualizar es que para formar parte de una Trinidad hay que ser deidad. La primera lámina que nos presentó Natalie es esclarecedora. La Trinidad es unión de deidad, de deidades, de tres deidades, no de personas ni de absolutos. Esos tienen otros nombres y no los mencionaremos ahora. Pero debe quedar claro entonces que para formar parte de una Trinidad hay que ser deidad, independientemente de la naturaleza de esa deidad, que tampoco quiero mencionarla ahora para no complicar las situaciones. Cuando el revelador habla por allá, por la eternidad, en la eternidad pasada, se está refiriendo a aquellos actos creativos que ocurrieron antes de que existiera la realidad conocida, cuando el Padre teóricamente existía solo, no había personalizado al Hijo Eterno. En ese momento el Padre era el único ser personal, por eso estaba encadenado a la infinidad de la personalidad. Cuando él crea otros seres personales, al Hijo y al Espíritu, él deja de ser el único ser personal y se libera de las cadenas de la personalidad, deja de ser el único. Eso es muy importante porque el Padre, en los documentos sobre el Padre nos habla de esa liberación de las cadenas de la personalidad o de la infinidad. Y podría, bueno, causarnos alguna confusión. Entonces, es muy importante para mí, por ejemplo, tener claro eso, que la Trinidad no es persona. Era lo que les quería agregar. Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. No, Jairo, muy amable. Gracias por compartir tus puntos de vista. Importante que hayas marcado el punto de que la Trinidad no es una persona, ¿ok? Es una entidad que cumple funciones. Bueno, por favor, ahora Miguel. Gracias, buenas noches. Bueno, yo quería contrastar y matizar un poco lo que dijiste. Bueno, primero, gracias por tu presentación, enhorabuena, y de un tema que es bastante complicado y al que yo le tengo un poquito de alergia porque es más, lo dije, yo me voy a ir a un poquito a lo más sencillo, a lo que es el contraste en lo que es la Trinidad desde la parte evolutiva a la revelación.
Como has dicho tú bien, normalmente, por ejemplo, voy a hablar, los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, solo creen Padre e Hijo. Para ellos el Espíritu Santo es una figura que no existe. En los evangélicos, ellos tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero su protagonista, su principal actor y al que adoran de verdad es a Jesús. Y obvian casi un poquito al este. Y ya para terminar, sí que voy a decir que yo, hasta que no llegué al libro, hasta que no llegué al libro durante a la revelación, no le encontraba sentido al Espíritu Infinito. O sea, era Padre, Hijo y ¿qué pintaba el Espíritu? Y tuve que llegar a la revelación, al libro, para encontrar que sí tenía una función, que tenía su papel, su por qué estar ahí, ¿no? Y era pues eso, que como bien estaban divididos todos, el Espíritu Santo, el Espíritu Infinito, era el que se llevaba pues la parte de crear a las consortes, como yo le digo, de Jesús, pero sobre todo la parte mental, intelectual. Era esa parte que me faltaba de ese, que no me encajaba dentro de lo que es la Trinidad. Padre, Hijo, sí, pero como decían los católicos, tres, tres dioses distintos y un solo Dios verdadero o algo así, siempre tenían esto, ¿no? Pero no tenía sentido. Un padre y un hijo tiene sentido, pero ¿y el Espíritu? ¿De dónde sale? ¿Quién es? ¿Qué pinta? Pero bueno, Urantia nos lo aclara muy bien y con mucha coherencia lo que pinta el Espíritu Infinito. Y otra vez, gracias. Otra vez, muchas gracias por el trabajo que has hecho. A, Enhorabuena. a ti, Miguel. Adelante, Alejandro, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. 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 Ah, ok. Es que antes de que me descosa, ¿no? Ver que todo esté bien. Bueno, primero que nada, Natalie, la verdad es que yo te felicito mucho porque este tipo de temas, aterrizarlos de una manera y en un lenguaje simple es complicado. Yo creo que ese es el mayor acierto porque fíjate que aunque yo también, al igual que Miguel, le corro un poco a estos temas, porque a lo mejor la manera en como yo he visto que se acerca la comunidad a estos temas, que es como muy profundo, muy intelectual, muy de escarbarle, tal vez me hace que, como yo toda la vida le he corrido a la escuela, que este tipo de temas, de alguna manera también me quiere escabullir. Pero lo que me pareció muy importante, creo, de resaltar del tema y de tu presentación en sí, una es el valor del 3. Esta parte, yo de cuando veía en algunas casas católicas de familiares, amigos o conocidos, la Trinidad, ¿no? Esta palomita, Dios, y como ahí una aurora que emulaba al Padre, te decía, ¿esto qué? ¿No? O sea, ¿esto qué es la Trinidad? ¿No? Incluso me daba pereza, ¿no? Simplemente pensar en eso y era algo que yo de mi mente lo había de alguna manera bloqueado, ¿no? O sea, no me interesaba. Ahora que tú nos compartes esto, creo que es importante cómo es que se va atenuando muchas de las realidades universales hasta cierto punto como el banco que pusiste ahí, ¿no? O sea, un banco, y me puse a pensar ahorita, un banco o una silla, un banco propiamente, ¿cómo puede ser que se sostenga en dos pies? No puede ser, ¿no? Entonces, esta función de la Trinidad me parece importantísima porque creo que conforme vamos avanzando en nuestro discernimiento, esta triada, como también nos lo mencionaste, se va volviendo cada vez más importante y le vamos dando un sentido. ¿Por qué tres? ¿No? Porque el triángulo es de las figuras geométricas más resistentes en las estructuras de edificaciones, etcétera, etcétera. O sea, es como que va lo que todos hemos entendido y por lo cual creo que todos nos hemos mantenido dentro de la comunidad y dentro de la lectura del libro es la congruencia y la lógica con la que se viene aterrizando todo lo que nos exponen. Entonces, este valor que yo le encuentro a través de lo que nos acabas de explicar en relación a la Trinidad, a mí me parece muy rescatable, incluso como tal la presentación, el video. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez personas como yo, que no les gusta profundizar demasiado de una manera intelectual en estos temas, tener esta parte clara, ¿no? Del valor de la Trinidad, lo que representa, lo que es, y aparte aclarar un poco del concepto que se tiene por parte de las religiones institucionalizadas, me parece muy valioso, porque aunque tal vez entender la Trinidad
no te haga de alguna manera ser buena persona, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones intelectuales. Creo que limpiar la confusión en relación a todo en general, ¿no? Pero más en cuestión, en este caso, de la Trinidad, es importante porque creo que con eso también el alma y la mente descansa del individuo. Entonces, así como lo acabas de presentar, a mí me parece fabuloso y además creo que nos puede ayudar como herramienta, porque algo que me cuesta mucho trabajo hacer es lo que hacía Jesús de cuando trataba de pues, reemplazar, era la palabra, ¿no? Reemplazar un contexto, un concepto o una idea equívoca o desactualizada de la concepción de Dios o de las concepciones de las realidades universales. A mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo suelo ser como muy aplastante en argumentos, en las relaciones, y como la manera en cómo nos presentaste la Trinidad, nos puede ayudar mucho a acercarnos a personas que son parte de otras religiones, que son parte de religiones institucionalizadas, y debatir con ellos o tratar de aclarar este tipo de cosas de la manera en como tú no lo acabas de hacer, me parece realmente una gran herramienta para de alguna manera abrirnos camino, por así decirlo, en la fraternidad con otras religiones. Eso nada más quería agregar, Natalie, y muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu aporte. También quisiera conversar con respecto a lo que tanto decimos, bueno, decía yo, y en un pasado decía siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aún así le queda a muchos esa repetición, lo escuchamos con nuestras mamás o abuelas, ¿sí? Dios, Padre y Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es un circuito de nuestra ministra creativa, ¿ok? Y ese punto también quiero que si lo podemos conversar, no sé si ahorita Jairo va a hablar, aclarar también esa parte. Me encantaría que habláramos un poquito de esa diferencia, porque no es el Espíritu Santo, es el Espíritu Infinito, la tercera persona de la Trinidad. Adelante, Jairo. Jairo. Gracias nuevamente. Buenas noches. Era para indicarles lo siguiente. El Padre, el Hijo y el Espíritu actúan en tres facetas diferentes. Ellos pueden actuar como absolutos y lo hacen. En ese caso se llaman la primera, la segunda y la tercera fuente respectiva. Cuando los reveladores los nombran de esta manera, se están refiriendo a ellos en su fase absoluta. Pero también pueden actuar como personas. En ese caso serían el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito. Pero también pueden actuar como deidades. Y cuando actúan como deidades, los reveladores le llaman Dios el Padre Universal, Dios el Hijo Eterno y Original y Dios el Espíritu Infinito, para simbolizar que están actuando como deidades y no como personalidades ni como absolutos. Por eso en la primera lámina de Natalie, allí esa es esclarecedora. Al final de ese primer párrafo, el revelador habla de Dios el Padre Universal, Dios el Hijo Eterno y Original y Dios el Espíritu Infinito. Cuando en el cosmos, en el universo, se requiere que actúen las tres personas del paraíso, pero que actúen como deidades. Ellas no se reúnen para actuar. En su lugar actúa la Trinidad, porque para eso se unieron en la eternidad pasada. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito pueden actuar como deidades aparte de la Trinidad y por separado. Y en ocasiones conjuntamente, pero no, en ese caso no estarían actuando como Trinidad. Cuando se requiera de las tres conjuntamente que actúen como deidad, entonces actúa por ellos la Trinidad. Es su suplente, su entidad sustitutiva.
Eso es muy importante porque, bueno, hablar de la Trinidad no es fácil. Era lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Jairo, pero no me permitiste escuchar tu opinión con respecto al Espíritu Santo y el Espíritu Infinito, con respecto a ese punto que tantas personas confunden al hablar. Ay, ok, que me perdone Wilson. Sí. Cuando llegué a la lectura del libro de Urantia tenía esa confusión, porque eso es lo que nos ha transmitido la Iglesia Católica por la formación que tenemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en la lectura de esta revelación nos damos cuenta que existe una gran diferencia entre el Espíritu Infinito y el Espíritu Santo. Y aún una mayor diferencia entre el Espíritu Santo y la Madre Divina. En algunos foros he oído que se confunde la Madre Divina Universal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la Madre, no es la Madre, es su espíritu, al igual que el espíritu de la verdad es el espíritu del Hijo Creador. Son realidades totalmente diferentes. Y como nos decía allí, hablabas de la escuela de Cenea o la escuela Cenea para referirse a un discípulo de Maquiventa Melquisedec de nombre Ceneo, quien de la lectura se desprende que reunió un grupo de estudiantes y con ellos Melquisedec pudo avanzar e inclusive explicar algunas realidades del paraíso, un grupito muy selecto. Posiblemente de la difusión de esas enseñanzas es que con el tiempo y la desviación causada por la tradición oral, venimos arrastrando este concepto de la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Adelante, Wilson, y disculpa. Adelante, Wilson, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que me quedó una inquietud y pues estoy tratando de armar aquí para ver si me logro hacer entender. La señora Natalie dice que Dios, la Trinidad no tiene atributos, sino tiene funciones. Entonces, para mí, yo digo atributos podían ser el amor, la misericordia, la justicia, ¿cierto? Para mí. Pero también dice que el Padre Universal se revela por su nombre, no se revela por su nombre, sino por su naturaleza. Pues cuando estudiamos los 7 círculos y vemos cuando el ser humano llega al tercer círculo, reconoce al Padre, en el cuarto reconoce al Hijo Eterno y en el quinto reconoce al Espíritu Infinito. Entonces me queda la duda, ¿no conocemos los atributos de la Trinidad? ¿O es que todos no son revelados en el libro? ¿O es que yo estoy un poquito perdido? Les agradezco, gracias. Voy a comentar algo. Lo que pasa es que los atributos se relacionan directamente a personas. Por ejemplo, la forma en cómo alguien habla, su personalidad, cualquier cualidad que tenga que lo identifique específicamente, su forma, en el caso de Dios, pues su naturaleza, todos esos son atributos. Mientras que la Trinidad, como no es una persona, aunque está conformada como persona, es una entidad, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Formamos una empresa entre todos los que estamos aquí en el grupo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene sus propios atributos que le competen como personas. Pero cuando actuamos en conjunto, la empresa como tal no tendría atributos, tendría funciones. La empresa funcionaría para esto, para aquello, para lo otro. Como la Trinidad es una entidad, ¿verdad? Que está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito. Ellos de manera individual como persona, cada uno tiene sus atributos especiales, específicos, ¿sí? Pero cuando están unidos, porque cuando están como Trinidad es porque están en una unión total de deidad. En ese momento no son seres personales, no están actuando como seres personales en esa actuación. Están actuando como una entidad, como un todo y de hecho funcionan hacia el todo. Por eso es que la Trinidad, como es una entidad, no tiene atributos. Las entidades no tienen atributos. Los atributos tienen las personas. No sé si eso ayuda un poquito a aclarar la parte que tenías la duda.
Creo que Wilson se quedó congelado. Ok, otra parte del contenido que habla en la Trinidad también nos dice que una de las personas, ¿sí? De las personalidades divinas, de las deidades, el Hijo Eterno o el Espíritu Infinito, en cualquier momento puede también cooperar con la Trinidad, tener una relación con la Trinidad. Pablo Salenzatur, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Dice en los textos, en los documentos que habla de la Trinidad, que cualquiera de ellos, de las personalidades, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, puede en algún momento requerir de la Trinidad. ¿Cuándo podría ser esto? ¿Cuándo ocurriría esto? Claro, pero ahorita Wilson llegó, no sé si alcanzaste a oír la... ¿Sí alcanzaste? ¿No? No, Es no que alcanzó a oír. Él me escribió por internet, por el WhatsApp, que no te había oído nada. Ok. me sacó el internet, qué pena. Claro, no, yo comentaba rápidamente que las personas tenemos atributos, ¿sí? Pero las entidades no. Igual, volvemos al mismo caso que usó Natalí y que nos da el Libre Urantia. Si constituimos una empresa, nosotros la constituimos para que haga algo, ¿verdad? Para que funcione en X mercado o para que haga ciertas funciones como entidad. Bueno, de la misma forma, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito se unen para actuar como la Trinidad del Paraíso, no actúan de manera personal. Actúa es una entidad, ¿ok? Aunque está conformada como personas, pero es una entidad aparte que está conformada por ellos. Y en ese momento, esa entidad tiene funciones determinadas, específicas, que por supuesto las personas que la conforman le dieron esas funciones para actuar, pero la entidad como tal solo tiene funciones. En el caso de la Trinidad del Paraíso, por ejemplo, vemos cómo funciona hacia el todo, mientras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito, usando sus atributos de acuerdo a su propia naturaleza, ellos pueden actuar de manera diferencial como personas. ¿Sí? No sé si ese ejemplo, es lo que te preguntaba hace rato, te aclaraba un poquito. Y lo Gracias, sí. otro, vemos, por ejemplo, cómo nosotros, todos los que estamos aquí en el grupo, podemos formar entre todos una empresa. Y cuando funciona la empresa, funciona como empresa, como entidad. Sin embargo, eso no resta la posibilidad de que, por ejemplo, yo quiera hacer uso de algunas funciones de esa empresa y le pido a la empresa, oye, actúen de esta forma, hagan de esta forma. ¿Me explico? O sea, yo consigo, por ejemplo, un cliente y entonces contacto a la empresa y le digo a la empresa, hagan esto, despachen esto, hagan lo otro. Entonces, puede haber relaciones entre las personas y la entidad que ellos han conformado. De la misma manera puede haber una relación en la que el Padre se relacione con la Trinidad del Paraíso. El Padre como persona se relaciona con la Trinidad del Paraíso como entidad. El Hijo como persona se puede relacionar con la Trinidad del Paraíso, siendo la Trinidad del Paraíso una entidad, e igual el Espíritu Infinito. Ellos actúan como personas y pueden relacionarse con esta entidad que la conforman los tres. ¿Sí queda un poco claro? Correcto, muchas gracias. El ejemplo que necesitaba. ¿Alguien más quiere hablar con respecto a la Trinidad? ¿Tienen alguna duda o qué quieren compartir? A ver, Miguel, adelante. No, solo aportar que esta explicación que acabamos de oír de Pablo, esta lectura que nos acabas de compartir tú también, debería estar en posesión, la deberían poder leer con esta sencillez. No estoy hablando del prólogo, pero talmente con la sencillez que se está exponiendo esta noche, sería una gran ayuda para las religiones evolutivas, para que entendieran de verdad lo que es la auténtica Trinidad, la función que tiene cada uno y después como entidad, como ha dicho Pablo, que en fin, yo me he quedado ahora mismo, yo no lo hubiera podido intelectualmente, no lo hubiera podido entender y ahora con la explicación de Pablo me ha quedado meridianamente claro. O sea, Padre, Hijo y Espíritu son con sus propios atributos y sus propias personalidades, pero cuando se asocian entre los tres, dejan de tener atributos y ya hacen funciones, hacen empresas, hacen trabajos, lo que sea, ¿no? Qué bien, qué bonito. No lo había entendido, lo reconozco, o sea, me ha encantado. Gracias.
Por eso desarrollé este tema lo más simple posible, porque considero que como estudiantes y lectores del libro es importante que ciertos temas no los pasemos de largo. No solamente comentar aquello que no es simple, que no es fácil, que no es común del día a día, sino que hay temas que están allí en el libro que parecen muy pesados y a veces fuertes, pero si los desmenuzamos a un nivel bastante bajito, bastante coloquial, logramos entenderlos y entre todos poder hacer mayor el discernimiento al respecto. Ese era el objetivo y me encanta pues haber sumado un poquito a este deseo que tengo en lo personal. Excelente. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud? Yo les voy a contar. Miguel, levantaste la mano. Sí, adelante, adelante. No, solo comentar con mucho respeto y con algo de temor que si estas partes tan fáciles de entender, de asumir y de digerir, oye, que cuando estemos en la Moroncia por algún lado encontraremos a alguien que nos lo explique un poquito mejor el tema del prólogo. Ahora estoy generalizando con el prólogo, ¿no? Que a mí me queda esa tranquilidad porque es que si no, es lo que ha dicho Alex, yo no sé qué va a pasar, pero hay a mí que no me metan en ese jardín porque yo no podría echar una mano ni podría ayudar, creo, a nadie más allá de lo básico como lo estamos exponiendo hoy. Por eso digo que yo tengo la esperanza de que en la Moroncia y más allá que pueda llegar a entenderlo y asumirlo con más detenimiento y con más inteligencia. Solo eso, gracias. A ti, Miguel. Bueno, yo pudiera comentar algunas cosas sobre lo de la Trinidad del Paraíso, unas analogías para tratar de a veces aterrizar los conceptos. Yo lo veo de la siguiente manera. Cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito se fusionan, recuerden que estoy haciendo ejemplos y utilizando analogías. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito se fusionan, en la fusión hay una integración total y absoluta. Ya no estamos hablando de por separado el Padre, por separado el Hijo, por separado el Espíritu Infinito, tal como ocurre con el humano. Cuando nosotros los mortales nos fusionamos con el ajustador, ya no podemos decir el ajustador del pensamiento por aparte y el humano por aparte. A partir de ese instante seríamos uno, de manera indivisible. ¿Correcto? Bien. Yo veo, para tratar de ejemplificar la actuación de la Trinidad, que es análogo al momento de la fusión. Es el momento en el que toda la deidad del Padre, toda la del Hijo y toda la del Espíritu Infinito están fusionadas. Y en ese instante, al estar integradas los tres, primero no podemos decir que es personal, porque estamos hablando de tres personas. Y al momento de la fusión, recordemos que, por ejemplo, el Padre Universal es la causa y la fuente de la preenergía y también del preespíritu. Es decir, que hay más que personas, porque también sería dominio sobre cosmos, sobre energía, sobre las cosas, ¿no? Y como cada uno va aportando en esa fusión de momento de la Trinidad todos sus atributos personales, cada uno de esos tres aporta sus atributos personales y todas sus capacidades, en esa fusión, ese momento de integración total, de fusión en la actuación de la Trinidad, es por eso que decimos que está la deidad total, porque por supuesto están las tres personas de la deidad unidas completamente con todos sus atributos y todas sus posibilidades. Entonces, estando así actuando de manera indivisible, única, como deidad total, no hay límites en ningún sentido, porque es toda la deidad actuando de manera completa en ese sentido. Por supuesto, también entiendo, esa es mi forma de aterrizarlo, entiendo que en ese momento no actúan como personas, evidentemente, porque cada quien cuando están separados tienen sus actuaciones personales, sus respectivas funciones también como personas, ¿verdad? Pero cuando están como la Trinidad, vemos cómo su actuación responde hacia el todo. Hacia el todo. Y entre una de las cosas que me llama la atención cuando están funcionando como Trinidad, es que como están en ese momento despersonalizados, porque está como entidad, entonces pueden actuar sobre la justicia. ¿Eh? Porque están actuando como grupo.
No es el Padre que está encargándose de, de hacer justicia, no es el Hijo que está haciéndolo, no es el Espíritu Infinito, es la Trinidad que en ese momento tiene toda la unión de todas las capacidades, funciones, atributos de estos tres seres eternos, universales, infinitos y perfectos, ¿no? Adelante, Ale. Gracias. Eso que estás comentando, Pablo, me viene ahorita a la mente la importancia de esta fusión que hablas y de alguna manera, perdón por el ruido que se mete, y de alguna manera también como esta, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Como esta, dejar como tus prerrogativas personales de cierta manera y estar contemplando tu acción y tu función para el bien común. Entonces, creo que eso es algo de entender muy importante, cómo ahí se ejemplifica, y creo que es algo que no está presente actualmente en muchas de las familias, ¿no? Cuando hay, o sea, como que no están al 100%, ¿no? Las parejas a veces no están al 100% dentro de un matrimonio, a veces los hijos tampoco están dentro y la función del padre tampoco está dentro, etcétera, etcétera. Entonces es como las famosas familias disfuncionales o desmembradas, ¿no? Que aunque parecía que están juntos, no lo están, o al menos en función no lo están. Entonces creo que entender la importancia de esta entrega total, ¿no? A esta identidad, a esta, perdón, entidad que emerge a partir de la colaboración triuna, es muy importante porque creo que gran parte de el retroceso como sociedad que estamos teniendo, no sé si retroceso, pero estancamiento o poco avance o patinar o estancamiento, es precisamente por eso, ¿no? Porque no estamos, o sea, fingimos que estamos ahí, fingimos que estamos leyendo, fingimos que estamos viviendo las enseñanzas, fingimos que estamos formando una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tomar en cuenta esto en relación a una entrega total de fusión y asociación íntima con las personas con las que estamos y con las que hemos de alguna manera acordado estar, es muy importante para que esa entidad que formamos, familia, cumpla una función. Nada más. Gracias, Ale. Interesante la reflexión. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Un comentario? ¿Alguna duda? Otro punto que me pareció muy bonito de estos temas que refieren a la Trinidad es cuando habla que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutez, excepto de la paternidad absoluta. Él es el Padre y se quiere sentir como tal y es parte de todas las criaturas, hijos que existen, de todas. Está en cada uno de nosotros, de todas las criaturas que existen en la parte material, ¿ok? En los superuniversos. Eso me pareció fantástico, lindo, tierno, ¿sí? No sé qué opinan ustedes. ¿Quién quiere hablar al respecto? Creo que Ale levantó la mano o es la mano anterior. Era la anterior, se quedó pegada. Un segundito. Primero que nada, vamos a cortar la señal de Urantia TV porque da la casualidad que con el cambio de horario tienen ahorita ellos otro programa. Entonces agradecemos mucho a Urantia TV por permitirnos hacer la transmisión del programa y nos despedimos. Vamos a cortar la transmisión.